Bueno, pues nada, igual os cuento un poco cómo empezó la historia, por qué se nos ocurrió o por qué quisimos contar esta historia, qué queríamos contar, aunque si no lo hemos conseguido transmitir ya no sé, no sirve para mucho, pero bueno. Y luego si queréis, no sé, pues preguntar o comentar o hacer alguna crítica o lo que queráis. Entonces, bueno, como decía antes, con el documental, bueno, su propio título lo dice, Prohibido recordar, no solo queríamos contar las penurias que vivieron aquellas mujeres en la cárcel de Saturalán y que sirviera también como espejo, ¿no?, para otros muchos casos, porque bueno, fueron unas cuantas cárceles en todo el estado y no queríamos, o sea, queríamos contar eso, pero no solo eso, ¿no?, también el silencio que se les impuso después. Y como decía antes, no solo en la dictadura, sino en la democracia, porque la cárcel se cerró en el año 44, Franco murió en el 75, pero el primer homenaje institucional del gobierno vasco no fue hasta el 2007. O sea, quiere decir que pasa más tiempo de democracia en silencio que de dictadura. Y no sé, un poco cómo empezamos con esto, pues la verdad que empezó como un proyecto para la universidad. Tenemos que hacer un guión de documental y bueno, pues conocíamos el tema de la cárcel de Saturalán. Esto fue alrededor de 2006, creo. Y bueno, mi padre también había estado investigando algo del asunto y entonces bueno, hicimos el trabajo para la universidad sobre eso, pero vimos que bueno, que ahí había una historia que merecía la pena ser contada y ser conocida, ¿no?, porque bueno, hasta los edificios que albergaron la cárcel los derruyeron en el 87, los echaron abajo, ¿no? Entonces era como si quisieran borrar hasta las huellas físicas de aquello, ¿no? Entonces hay, no sé, pues hay un montón de gente, por ejemplo, que va a bañarse y a tomar el sol a la playa de Saturalán, ¿no?, que ni siquiera sabía. Hoy en día puede que se sepa un poco más, pero ni siquiera sabía que ahí lo que había pasado allí, ¿no? Entonces creíamos que bueno, que era algo que merecía la pena ser contado y bueno, y nos embarcamos en la historia. Lo que sí es verdad es que bueno, que nos costó bastante tiempo desde que empezamos hasta que salió el documental, porque empezamos en el 2006 y el documental salió en 2010, 4 años después, ¿no? Entonces, bueno, claro, contamos con gente que era ya que es muy mayor, ¿no? Entonces, bueno, en el camino también pues se murieron algunas mujeres con las que habíamos contactado que habían estado en la cárcel, ¿no? Pero eso, teniendo en cuenta que son muy pocas, porque las que tenían entonces 16 años en el 36, pues no sé, tendrán ahora 90, ¿no? Y eso, y luego también pues nos costó bastante acceder a los archivos. Bueno, de hecho no pudimos acceder a los archivos de los expedientes y los archivos de la cárcel de Saturalán están hoy en día en Martuquene, en la cárcel provincial de Guipúzcoa. Y bueno, no nos dieron permiso para acceder a los archivos, entonces bueno, pues, para la investigación también pues se complica mucho porque tienes que buscar por tu cuenta pues contactos y información también. Entonces casi prácticamente nos iba llegando la información a cuentagotas y sobre todo hacia el final de la fase de edición del documental, ¿no? Por ejemplo, un manuscrito que se ve, ¿no?, es de Josefa García Segret, que fue una maestra
de la República, que era maestra en Tomiño, creo, y bueno, que fue condenada a muerte y se libró, bueno, porque fingió estar embarazada. El médico le hizo un certificado de que estaba embarazada y entonces se pudo librar de la pena de muerte. Los compañeros lo fusilaron y estuvo presa en Saturarán y escribió un libro que se llama Bajo las dictaduras. Y bueno, un día nos llama un amigo que vive en Cuba y nos dice que ha encontrado en una biblioteca, no era en una biblioteca porque se lo vendieron, un manuscrito de una presa que, pues eso, que hablaba de que había estado en Saturarán y tal, y entonces pues casualidades de la vida que nos llega eso. Ya estábamos montando el documental y entonces cambiamos un poco la estructura pero bueno, nos parecía una pequeña joya, ¿no? Entonces ha sido eso, no sé, poco a poco recibiendo información, ¿no? O sea, simplemente, claro, imaginaos lo que se complica no tener un censo, o no sé, ¿no? Porque para saber con quién puedes contactar, ¿no? Entonces, no sé. Luego sí que nos llegaron, por ejemplo, pues un padrón del año 1940, ¿no? Que dice que había en aquel año 1.666 presas, que bueno, el 40 es bastante, bueno, se abrió en el 38 la cárcel, o sea que bueno, luego había cada vez más gente. Hubo años que hubo hasta 2.000 presas y cuando era seminario estaba condicionado para, bueno, porque los edificios antes de ser cárcel fueron balneario, después seminario, después destacamento en la guerra del ejército republicano y luego cárcel y luego otra vez seminario. Bueno, pues cuando era seminario tenía cabida para 700 personas y allí estaban 2.000, imaginaros. Y luego es alucinante lo de la dispersión, ¿no? O sea, había mujeres de todo el estado. En 1940 había 50, por ejemplo, 52 presas gallegas, quedan el 3%, pero por ejemplo de Andalucía pues había 133, el 8% eran andaluces. Imaginaros en aquel entonces lo que supone a una familia tener un familiar preso pues, a 900 kilómetros, ¿no? No sé si puedo seguir hablando. Si alguien quiere preguntar algo, ¿qué motivos daban para no dejar ver o censo? No, ninguno. Bueno, lo que sí, entre pasillos y tal, que ya había accedido alguien para interesarse por estos datos, que era un señor demótico que estaba haciendo una investigación, pero tampoco es una respuesta oficial, ¿no? O sea, no, oficialmente no tenemos permiso. Lo que sí nos dieron es luego han empezado a sacar los expedientes. Bueno, los expedientes no de las presas que estuvieron en Saturarán, sino de las presas que salieron de Saturarán, ¿no? Porque si una presa está en Saturarán y luego la trasladan a otra cárcel, su expediente va con ella. Y entonces ya, pues digamos que se pierde si no es que conoces exactamente de qué cárcel salió y tal. Pero bueno, hoy han empezado a sacar los expedientes a un archivo, digamos, público y, bueno, pues si nos dejaron acceder a esos expedientes siempre con el permiso de los familiares, que en algunos casos claro, es complicado porque, por ejemplo, en el caso de Josefa García Sagret, por ejemplo, que no conocemos a ningún familiar o lo que sea, pero eso sí, pero lo que es a Martutena no sé. O manuscrito ese de García Sagret, ¿puedes explicar un poco el autor, cómo se topó y dónde está actualmente?
Actualmente lo tenemos nosotros. No sé, es que claro, pero la cuestión era que era el manuscrito con un certificado de una residencia creo que era en Galicia, ¿no? En Vigo. Sí, donde decía que, bueno, como esta mujer está completamente desorientada, no distingue entre el presente y el pasado, no tiene familia más que unos primos en Argentina y eso, ¿no? Entonces era un poco desolador. Entonces, bueno, lo tenemos nosotros, pero no lo queremos para nosotros. Y ese manuscrito, comparaste ese manuscrito con el libro publicado? Sí. É o mismo, ¿no? Sí, muy parecido. Sí, no, y apareceu en unha librería en Cuba, dices? No, en una librería no sé muy bien decirte. En unha librería de Bello, seguramente, o algo así, ¿no? No sé, es que no tengo ni idea. Pues, igual de los archivos del PC o así, que luego se llevan a Cuba, no sé, es que no, porque si no entiendo. Vamos a ver, que esa señora morreu en Vigo no 82, 83, despois de publicar o libro, ela poseu, o sea, unha edición de autor, pagou ela a edición. E esta muller, bueno, era efectivamente de Tomiño, e estaba casada con Hipólito Gallego Camarero, que era o mestre de Forcadero, da parroquia de Forcadero. A Hipólito Gallego o matan en Mondariz, xunto con Paquiño de Figueiró e tres máis sabemos que non mataron, ademais, Julio de Goyán e outros máis de Tomiño e Mondariz. E despois iso os matan en agosto. E non sei cando prenden a Josefa García Segret. Josefa García Segret sálvase porque fundamentalmente por a acción de dúas persoas, que Darío Álvarez Blázquez, a quen de mataran, acababan de fusilar o pai, que bueno, a ela cando se ocurre para salvarse. Realmente a quen se ocurre iso é a un alférez de complemento que era pouco como abogado de defensor. Ese alférez de complemento era José Queizán, o pai de José Queizán, que traballaba con Valentín Paz Andrade e que ten que ir ao chamarse a filho desa súa quinta e o meter como abogado de defensor. Despois ele morre no frente na batalla do Ebro, no 38. E a ele é que se lle ocurre o de facer que se faga pasar por embarazado, cando están xulgando. E que realmente fai o paripé é Darío Álvarez Blázquez, que confirma que ela está embarazada. Pero ten que vir outro médico a confirmar a opinión que dá Darío Álvarez Blázquez. E ese momento Darío Álvarez Blázquez está temblando, se ven outro médico, que só vai a ser fusilada Josefa García Segret, sino que vai a ser fusilada. Pero o outro é o outro médico de Tui, ao cal Álvarez Blázquez fala con ele e convence para que diga que sí, que está e despois o mesmo Darío Álvarez Blázquez é o que certifica o aborto, pero o aborto xa tiña resolto o problema do fusilamento, porque non la iba a fusilar, se estaba e así se sabe. E ela, muitos anos despois, publicou ese libro nunha edición personal que anda por aí en fotocopias, porque ese libro tampouco vai. O que é sorprendente é o documento ese que ten para
para a reconstrucción da memoria en Galicia é un documento valiosísimo, porque ten moitísimo valor simbólico. Eu cando vin aí, dixi, bueno, sacaría nestos esta cousa. O sea, que as casualidades existen. Pois guardadlo ben que... Sí, pero vamos, que está mejor en outro sitio que... Pois Memoria histórica. nos vamos a facer aquí un aula da memoria, un arquivo da memoria. Estaríamos orgullosísimos de poder ter ese documento aquí nos nosos arquivos, se é posible. Entón, xa falaremos. Vou collendo palabras e así vamos por orden. Empezamos por atrás, despois vas ti e despois ti. Os que nos dedicamos un pouco a isto da memoria, teño que reconocer que o vídeo técnicamente é duro e a veces nos é moi difícil compaxinar a voz técnica con a mensaxe. A mensaxe a veces nos impide facer cousas estéticas e ben feitas. Pero de todos modos boto en falta un detalle que é, o mellor non o contemplaste, ou sí, que hai que pasar cos fillos que non puderon vivir esa situación cos pais, porque hai casos moi duros de nenos que non fai moito tuvemos aquí a Benedita, a miña veciña de Coruxo, que realmente viviu unha situación dramática na casa tendo a nai ali. Non sei se contemplastedes a posibilidade de haber entrevistado tamén as familiares que quedaron aquí de pequenos, porque neste caso concreto o seu pai, o marido dela, estaba fuxido, a ela martirizaron, meteron na cárcel, o tribunal militar a condenou por haber arreglado as tropas e haberse metido con falanxistas, pero aquí quedaron 3 fillos que foron seguidamente martirizados e nunca foron capaces de conocer esta realidade que acabamos de ver agora. Non sei se vos tratastes esa posibilidade cos fillos que non tuveron esa posibilidade. Hombre, también, bueno, nosotros eso, la información que teníamos, pues ya te digo que no es ni mucho menos completa, sobre todo de la casuística y de todos los casos, pues tenemos una idea general de, pues eso, de lo que fue la cárcel y luego pues algunos contactos y tal, pues de aquí y de allá que hemos ido consiguiendo. Pero lo que sí nos planteamos era, bueno, sí que salgan también los hijos, ¿no? Sobre todo para hacer las hijas, perdón, para hacer la lectura de la memoria. Y lo que sí tuvimos que decidir en un momento dado es si aparecían hombres o no. Y decidimos que no, que fueran todo testimonios de mujeres. Y por eso, bueno, porque también contactamos con hijos de presas que habían estado torturadas, pero al final solo recogimos en el documental los testimonios de mujeres. Y no sé, con ese tema también sí que teníamos miedo nosotros al principio, es que nosotros al ser hombres como, bueno, pues estuvimos pensando pues si la entrevistadora tendría que ser una mujer, porque bueno, pues siempre es más fácil contarle pues cosas a una mujer, bueno, que una mujer que puede ser una mujer que a un hombre. Pero bueno, luego sí es verdad que no sé si bueno, al vernos jovencitos y así, pues no ya vimos en las entrevistas previas que no era un problema. Creo que no he contestado a tu pregunta, pero... Bueno, hoy falar en castellano, vale, sí. Bueno, se me ocurren un montón de preguntas, pero para no acaparar, supongo que haríais un pase, no sé si inicial, pero bueno, un poco
de empezar a emitirlo en Ondarroa y en la zona donde estuvo la cárcel. Sí, lo hicisteis. Pero no al principio. Bueno, no, porque entonces, bueno, por eso quería saber si sí. Es simplemente para que, y luego habría un coloquio, y es para que nos cuentes si se puso a hablar mucha más gente de la que lo había hecho hasta entonces, porque además estos son elementos muy catalizadores de actitudes, circunstancias y actividades que se pueden montar en un pueblo. De hecho, ya solo este documental abre muchísimas vías de investigación, como decía el compañero, qué pasó con los hijos, los niños que les robaron, fueron cedidos en adopción, alguna vez pudieron volver a tener contacto con sus madres, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasó cuando los vecinos y la gente joven, sobre todo, que no sabían que allí había existido una cárcel, cuál fue su reacción? Pues yo no estuve en la proyección de Ondarroa, pero sí, lo que sí es verdad que, bueno, la Saturrarán es Motrico, son dos pueblos sí, justo que marcan la frontera entre Vizcaya y Guipúzcoa. Y en Motrico, la verdad es que no, pero en Ondarroa sí que había gente moviéndose anteriormente ya en torno a esto. Yo creo que los de Ondarroa, de hecho, fueron los que empezaron a hablar de la cárcel de Saturrarán. Bueno, a hablarse se empezó a comentar antes del 23F, en el 81. El Erin, ya no existe, un periódico que sí que publicó algún artículo sobre eso antes del 81, y luego ya, no sé, hay como un manto de silencio y no se vuelve a hablar hasta 2000 y pico, que empiezan en Ondarroa un grupo de historiadores o aficionados a la historia, empiezan a hablar. Nosotros también, de hecho, nos enteramos por su parte de aquello. Pero no sé qué efecto, no te puedo contestar. Pero sí que es verdad que es curioso, bueno, claro, ahí los reportajes, un reportaje que hicieron ahí sobre la cárcel de Saturrarán, salían unos testimonios muy interesantes, pero anónimos, que luego contactamos nosotros con el periodista y no recordaba los nombres. Pero había un testimonio de una mujer que era enfermera antes de la guerra y que cuando la apresaron luego trabajaba en la enfermería de la cárcel, estando siendo presa. Y contaba que ella había asistido a nacer, pues sí, más o menos, unos 100 niños, de mujeres que venían, que cuando las arrestaron estaban embarazadas o violadas en comisarías, y sobre todo hablaba de eso, de esos casos, y decía que aquellos niños que luego no los volvían a ver, que nacían y se los llevaban directamente, y que pero bueno, no hemos podido volver a recoger el testimonio. ¿Quieres preguntar algo más? Una pregunta simplemente. La protagonista reconoció que fue escarcelada con pena de destierro. ¿Me puedes explicar eso? Más pregunta, pero simplemente eso. Nada, había, encima hay una bonita historia que no pudimos sacar en el documental porque no se entendía muy bien cómo lo contaba, pero ella contaba que, al dar las libertades, a veces a algunas las desterraban. Normalmente a las más combativas
les desterraban, y quiere decir que no podían volver a su pueblo, en un radio de no sé cuántos kilómetros, pues, digamos 50 kilómetros. Y entonces ella, le dijeron que la ponían en libertad, que tenía destierro, que estaba desterrada, y entonces pues que se le acercaron compañeras a dar abrazos y tal, y pues con alegría, ¿no?, de que salía en libertad y tal, y la abrazaban, abrazos, y de repente que se metió las manos en el bolsillo y que le habían metido 5 direcciones, porque tú al salir en libertad, cuando estabas desterrada, tenías que dar una dirección de a dónde ibas. Entonces que le habían metido a sus compañeras 5 direcciones para elegir a dónde ir. Y, pues, como había una que era en Tarrasa, y ellas escapaban ahí a la tierra, se fue para Tarrasa. Pero era eso, pues que no, durante unos años pues tenían la prohibición de volver a su pueblo. Mira, y cuando dices nosotros, es que realmente no sé si sois un grupo de estudiantes de historia, un grupo de memoria histórica, realmente nosotros... Cuando digo nosotros me refiero a Josu y a mí. Sí, mira, y tú sabes si hay gente que está investigando esto pues para hacer tesis doctorales o no sé qué, no sé cuál. Lo que sí para tesis doctorales y eso no sé, lo que sí sé es que en Motrico el ayuntamiento dio una beca a 2 personas para investigar lo que es la cárcel, y es a él a quien le dejaron acceder a los archivos, que al principio nos costó una relación difícil y sin más, y al principio no quería soltar información, luego ya se fue dejando, pero simplemente que sepa que trabajos específicos sobre la cárcel de Saturalán, eso, y encima no va a ser un trabajo sobre la cárcel de Saturalán, sino sobre los edificios. O sea, que van a hacer la historia de los edificios, balneario, seminario, cárcel, será un capítulo más. Pero sobre mujeres y represión durante el franquismo sí que hay cosas. Sí. Concretamente. ¿Y alguna de las mujeres que contactasteis no quiso participar porque no quería recordar o...? Hombre, lo que sí, hay que tener en cuenta que a estas mujeres, pues eso, las encarcelan, pasan lo que pasan primero por comisaría, tal, luego quedan en libertad, pero es que luego es una humillación constante. El ya lo dice una, ¿no? No podía decir que mi madre estaba en la cárcel porque me daba vergüenza. Y la verdad es que sí tuvimos algún caso, una en concreto que llamamos por teléfono y nos cogió la hija y le explicamos, un compañero mío le explicó que estamos investigando sobre la cárcel de Saturalán y tal, y que queríamos hablar con su madre. Entonces descolgó el teléfono y al llamar a su madre le dijo: oye, que llaman para una investigación sobre la cárcel de Saturalán, tú diles que no te acuerdas de nada. Y entonces la señora dijo que no se acordaba de nada. Pero vamos, que es entendible. Yo lo entiendo perfectamente, vamos. Porque de hecho también Carmen Rivera, la que cuenta la que se le murió la hija en Saturalán también, cuando se estrenó el documental en Donosti, en el festival, no pudo venir porque estaba bastante delicada de salud, y le preguntamos si quería que dijéramos algo en su nombre, o pues que es muy tarde. Te quiero decir que es entendible que después de no sé cuántos años sin que nadie les haya preguntado nada, vienen unos a preguntar y puede perfectamente no apetecerte
Non hai máis preguntas, que queres preguntar? Así, entón, tienes constancia a través das entrevistas con persoas, mulleres máis fortes de carácter, dentro da presión emocional na que estamos sometidas e tortura, se sabe como suicidios, locura, en que estado mental estaba a maioría da xente que estaba ali. Foron bastantes anos. Pues de suicidios y eso no se sabe ni bueno, también hay, claro, es que hay un montón de muertes que son por derrame cerebral que puede ser cualquier cosa. Pero digo que aparece... El estado mental de esa gente. Si realmente aguantaban por la posición del grupo o si el sistema les hizo tanto daño que quebraron. Bueno, hombre, hay casos, algunas sí. Por ejemplo, una mujer que dio a su hija en adopción, pero que dio casos concretos. O sea, luego, claro que, bueno, pues... Por si alguna de estas que entrevistaste que tenían carácter fuerte, pues relató, no, es que unas cuantas aguantábamos, pero el resto estaba desquiciado. Que lo que fuera, por tal de... No, pero sí que hay casos, por ejemplo, una mujer que vive ahora en Ondarroa, que su madre la dio en adopción y bueno, pues que estaba completamente derrotada, ¿no? Y, bueno, con un discurso, pues no sé si se puede decir el síndrome de Estocolmo, pero Sí. Unos elogios a las monjas y... Eso sería lo más lógico en toda esta gente que salió de ahí. Pero la doctrina es muy fuera. Pero de todas maneras no creo que fuese lo común, ¿eh? Sí, más bien lo sé. Esto era un campo de concentración, básicamente. Sí, bueno, porque en general la relación entre ellas sí que era muy buena y bueno, y aparte pues que se organizaban clases de alfabetización como el día que cantaban, cuando se cantaban los signos, tenía esos refuerzos positivos entre el grupo, pero siempre hay necesidad que para que vendes cosas, sobre todo, se forman unos experimentos ecológicos muy interesantes. Eso siempre, sí, pero bueno, por lo general, por lo menos no es la conclusión que hemos sacado. Muchas gracias. Sí, decimos que hay cintas aquí para vender, si alguien quiere comprar una. ¿Puede? Si hay alguien que quiere intervir, hacer otra pregunta. Bueno, eu quero volver a agradecerle a Xavi e a Jos Martínez que traballaran neste tema e que foran conscientes e fixeran, o sea, que ao final decidiran que só interviñeran mulleres, non? Porque estamos fartas de que se diga que a revolución feminista é a revolución silenciosa, de que a nosa loita vai sin armas e que parece que os dereitos das mulleres se consiguen así de forma un pouco gratuita, non? Porque se nos dan, e vese, non? Como xa no 38, as que dixeches moi ben, as que eran as máis concienciadas eran as que levaban a pena de desterro, non podían volver ás súas casas, e que é unha loita que xa leva séculos e que este ano levamos 9 mulleres mortas por violencia de xénero e o ano pasado se contabilizaron a 67 mortas. O sea que máis que revolución silenciosa é unha revolución silenciada, que interesa moito meter debaixo da alfombra e que non se saiba. E nada máis. Quisiera decirte que hay un efecto colateral positivo en el caso de mi suegra, que es la hija de Dani, y que tenía ese problema de la educación que había recibido, del beso que no dio, de su culpa por no querer a esa madre que le habían hecho odiar, y que gracias a poder intervenir en este tipo de cosas, pues la vuestra fue decisiva. De alguna manera pudo restituir todo aquello que le había quedado en el tintero
y le ayudó a sacar esa sensación de haberse quedado atrás en esa historia que pesó toda la vida. Y no solamente acudió a lo que vosotros estabais haciendo, sino también a los actos en vivo cuando hubo alguna cosa de la memoria histórica sobre las mujeres y sobre su madre. Eso fue una alegría y una descarga muy importante y es muy de agradecer nuestra parte. Bueno, pues eso es lo más bonito, no sé. Con eso nos quedamos.